181 días duró la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. Escapó, recordemos, de la cárcel de máxima seguridad del Altiplano el pasado 11 de julio de 2015 en una bullada segunda fuga que incluyó la construcción de un túnel de 1.500 metros. Hoy fue detenido en la ciudad de Los Mochis y se habla de por lo menos 5 personas fallecidas en los enfrentamientos con la Marina. Tomamos contacto desde México con el periodista Rubén Rivera. Rubén, muchas gracias por estar en contacto junto a nosotros para comentar esta información que no solo hace noticia en México, sino también a nivel mundial. ¿Qué tal, Gabriela? Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches allá en Chile. Como bien lo comentas, el día de hoy, el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado este viernes gracias a los esfuerzos tanto del Ejército Mexicano como de la Marina Armada de México en Los Mochis, al noreste de la República Mexicana, eso en el estado de Sinaloa. Fueron 6 meses después de que se fugaron precisamente de esta penal de máxima seguridad del Altiplano. Y bueno, pues a partir de esta tarde yo me encontraba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se lleva a cabo una reunión con los cónsules y embajadores mexicanos que año con año se realiza. Ahí el secretario de Gobernación, es decir, el ministro del Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, pues leía un tuit que había sido publicado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde decía: misión cumplida, lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Después de este anuncio que hizo el ministro del Interior frente a los cónsules y embajadores mexicanos en el exterior, vino un aplauso y posteriormente también, bueno, pues los diversos portales informativos en México dieron causa de esta noticia. Hace aproximadamente poco menos de una hora, Gaby, aquí en la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a la nación desde Palacio Nacional. Esto fue lo que mencionó. Contra la impunidad es resultado del trabajo permanente de valiosos elementos de nuestras instituciones que durante días y noches se abocaron a cumplir la misión que les ordené: recapturar a este criminal y presentarlo ante la justicia. Rubén, hoy escuchábamos las declaraciones del presidente Peña Nieto agradeciendo a todos los que habían participado en este gran operativo para dar finalmente con el paradero del Chapo Guzmán. Pero te quería preguntar por algo que no dejó tan claro el presidente, si la extradición del Chapo Guzmán se va a concretar o no a Estados Unidos. ¿Por qué podría haber una extradición? Pues bien, porque la cantidad de droga que fue trasladada hacia los Estados Unidos por el cartel que encabezaba el Chapo Guzmán es bastante considerable. Por lo tanto, ahí también podría haber algún tema con el país del norte. Así es, Gaby, hasta el momento hay que recordar, bueno, pues que desde el año de 2004 existe una orden de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, es una orden de extradición que proviene desde los años 90. Sin embargo, esta orden de extradición tiene que darse una vez que el gobierno mexicano emita esta extradición. La justicia mexicana funciona un poco diferente. Si en caso de que Joaquín Guzmán Loera no logre interponer un juicio de amparo ante la justicia mexicana y esto no retrasa las investigaciones y sobre todo la detención, entonces a partir de ese momento el gobierno mexicano podría extraditar a Guzmán Loera hacia los Estados Unidos. Como bien lo mencionas, en este mensaje no ha quedado claro, no se ha mencionado hasta el momento qué es lo que va a pasar con Joaquín Guzmán Loera, cuánto tiempo va a permanecer en nuestro país en caso de ser extraditado hacia los Estados Unidos. Pero esta petición que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos viene desde 1990 y es que está acusado, precisamente sigue vigente porque está acusado de los delitos de narcotráfico, pero también de corrupción, e inclusive en varios estados. Uno de ellos es en el condado de San Diego, en el estado de California, pero también tiene órdenes de aprehensión en el estado de Arizona, en Nueva York, en el estado de Florida, en New Hampshire. Tanto está acusado como conspiración
como lavado de dinero. Hasta el momento, ni la propia DEA, que también ha mencionado hace algunos momentos una felicitación al gobierno de México, ni en el mensaje del presidente de la República, ni tampoco en el discurso del mediodía de este viernes del ministro del Interior, se sabe qué es lo que pasará, si esta orden de extradición hacia los Estados Unidos será de manera inmediata o habrá que esperar un tiempo para que la justicia mexicana pues pueda extraditarlo. Lo que sí han dicho diferentes expertos, Gaby, ha sido de que más que un trato de justicia, esto sería precisamente un trato de relaciones políticas entre el gobierno de México y los Estados Unidos para lograr la plena extradición de Joaquín Guzmán Loera. Sí, Rubén, bueno, sabemos que desde el año 1990 hasta el año 2008, Chapo Guzmán logró ingresar a Estados Unidos más de 200 toneladas de droga, un negocio evaluado en más de 5.000 millones de dólares. Te quería preguntar, en el caso de que Joaquín Guzmán permaneciera en México, ¿están las condiciones en alguna de las cárceles de alta seguridad en mantener prisionero a este personaje, pensando en las 12 fugas anteriores que él protagonizó, que fueron espectaculares, por decirlo menos? Sí, bueno, pues la más reciente que recordamos hace precisamente 6 meses, en junio, el 11 de junio, cuando se escapó de este penal de máxima seguridad, después que fue ampliamente criticado el gobierno de México y también las instituciones, debido a que se estaba realizando un trabajo de drenaje a unos pasos de este penal de máxima seguridad. Después conocimos a través de los informes que se ha dado a conocer de los puntos rojos de las cárceles en México, pues conocíamos que precisamente colaboraron en la fuga del Chapo Guzmán diferentes elementos que pertenecían a la seguridad del propio penal. Hasta el momento no sabemos en qué lugar será trasladado Joaquín Guzmán Loera. Seguramente estará en lo que es la Siedo, que es donde trasladan generalmente a los delincuentes de alta peligrosidad, que está aquí en la Ciudad de México, para después trasladarlo hacia algún penal. Hay varios penales, está el penal del Altiplano, de donde se escapó el Chapo Guzmán, que dudamos que regrese nuevamente ahí. También está el penal de La Palma, en el estado de Jalisco, en el centro de México, en donde se escapó por la primera ocasión hace algunos años, pero hasta el momento no sabemos en dónde pudiera quedar, Gaby, y sin embargo las autoridades no han mencionado en dónde va a ser retenido Joaquín Guzmán Loera en las próximas horas. Muy bien, pues Rubén, te agradecemos enormemente por tu contacto desde Ciudad de México, agradecerte también por la cantidad de información que nos entregas en estos minutos, y estamos en contacto entonces para saber si tenemos o no alguna determinación de extradición para Joaquín Guzmán. Muchas gracias, buenas tardes para ti, Rubén. Buenas tardes, Gaby. Últimamente te comento una cosa última. El día de hoy, al mediodía, también el embajador de México en los Estados Unidos, en Washington, el señor Miguel Bazáñez, el embajador Miguel Bazáñez, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo al mediodía, justo en esta reunión después de que se dio a conocer, y él mencionaba que con la recaptura del Chapo Guzmán se podría incrementar de alguna manera la imagen de México al exterior, pero también podría recuperar la imagen del presidente Enrique Peña Nieto al exterior después de estas críticas, tanto de diferentes organizaciones, de instituciones y de diferentes países, y por supuesto de los ciudadanos mexicanos. Muy bien, pues nos quedamos con eso entonces. Muchas gracias, Rubén, que estés muy bien. Muy buenas tardes y buenas noches para allá desde México. Gracias, buenas tardes para ti, Rubén. Rubén Ruera, periodista que nos contactaba entonces desde México DF, entregándonos las últimas informaciones sobre la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Hacemos pausa y volvemos. Quédese en estas noticias.